Bueno, como muchos de vosotros habéis hecho últimamente, el otro día estaba probando ChatGPT. Y bueno, he de reconocer que sus respuestas son a veces sorprendentemente inteligentes, aunque otras veces también hay que reconocer que naufragan en una estulticia propia de un niño de 5 años. Aún así, habida cuenta de cómo están las cosas en el mundo de la política, de que la retórica política está, descendiendo enteros, hasta el punto de que las personas que nos gobiernan parecen ciertamente idiotas, no puedo evitar preguntarme qué pasaría si nos gobernara ChatGPT. Y bueno, se lo pregunté directamente. Y como siempre, ChatGPT pues me respondió de una manera bastante equidistante, sin mojarse demasiado. Y bueno, seguramente no es una buena idea que nos gobierne un conjunto de algoritmos, por muy sorprendente que sea, incluso aunque a veces parezca más inteligente que los gobernantes que nos han tocado. De todas maneras, ¿os imagináis un país gobernado solamente por sabios, por expertos, por personas altamente cualificadas? ¿Os imagináis un país verdaderamente ilustrado? ¿Una nación que solo se guía por la razón? ¿Una epistocracia perfecta? Para muchos de vosotros esto sonará a utopía. Y para mí hace unos años también sonaba a una utopía, a un ideal. Con el tiempo, sin embargo, me he ido dando cuenta de que estas utopías normalmente acaban derivando en distopías. Por supuesto, todos queremos que una sociedad esté construida sobre principios racionales. Queremos un gobierno basado en las evidencias, en los datos, en la razón. Es difícil no sentirse seducido por las palabras de la República. A menos que los filósofos reinen en las ciudades, no hay tregua para los males políticos, ni tampoco, según creo, para los del género humano. En fin, no sabemos si Platón tenía razón porque nunca ha existido una sofocracia, ni siquiera una epistocracia. Sin embargo, podemos intentar averiguar hasta qué punto podría tener o no razón, es decir, hasta qué punto deberíamos ser gobernados por algoritmos o por gente sabia. Imaginaos un país perfectamente racional. Es un país tan racional que aquí ni siquiera los criminales son culpados de sus actos, porque el gobierno de patricios de este país perfectamente racional sabe que el verdadero culpable de la existencia de un criminal es la propia sociedad. Así que si se produce un delito se castiga a la sociedad en su conjunto. Como este país también está muy avanzado tecnológicamente, sus gobernantes pueden averiguar lo cerca que vivías del criminal. Cuanto más cerca vives, mayor es la pena que se te impone, porque mayor es tu grado de influencia o tu falta de empatía con el criminal. En definitiva, mayor es tu responsabilidad. Si el castigo por un determinado delito es una multa de 1.000 euros, por ejemplo, tal vez cada uno de los padres del criminal tengan que pagar, por ejemplo, 200 euros, y la pareja del criminal otros 200, y su mejor amigo 100 euros, y el jefe 50 euros, y sus profesores de instituto 10 euros, y los parientes más lejanos 1 euro. En este país imaginario, si un amigo de un amigo que conociste en una cena comete un asesinato, es posible que se te imponga una multa de 50 céntimos. Pero este país que aspira a ser perfectamente racional, indirectamente sí que castiga a sus criminales, aunque no quiera hacerlo realmente. El castigo para los perpetradores es que nadie quiere interactuar con ellos, por temor precisamente a que puedan perpetrar otro crimen que suponga más multas. Una vez que una persona es un delincuente conocido o un presunto delincuente o simplemente el tipo de persona que parece que podría convertirse en un delincuente, sus amigos, sus familiares y demás contactos tratan de evitar a esa persona. Y esto puede ser malo. Y otras veces puede ser bueno, porque la amenaza de la soledad absoluta es tan intensa que, puede desalentar que muchos posibles delincuentes delincan. O tal vez, al contrario, en vez de poner multas a las personas que están conectadas con el delincuente, deberíamos bonificar a las personas que se aproximen al posible delincuente. Porque no hay nada como establecer nuevos contactos sociales o fortalecer los que ya existen para también fortalecer los comportamientos sociales, prosociales. Pero, ¿acaso esto no crearía incentivos perversos que animarían a los criminales a seguir delinquiendo? Todos estos son ejemplos límite,
para que veáis las dificultades que entraña diseñar un modelo justo, coherente y racional para gestionar el crimen de un país. Como veis, no es nada fácil. Cada vez que aplicamos una solución aparecen problemas nuevos. Así que cuando queremos construir una sociedad basada en principios racionales, debemos proceder con muchísima cautela. La experiencia, de hecho, debería habernos enseñado que la idea de que podemos saber lo que resulta racional a nivel social se parece a la idea de saber lo que quiere Dios para nuestra sociedad, una entelequia, porque tendemos a tener demasiada confianza en nuestra capacidad de acceder a la verdad objetiva sobre cómo deberían vivir las personas. El resultado de esta confianza, con mucha frecuencia, es la tiranía bajo el disfraz de liberación. Por eso no es extraño que las siguientes palabras hayan sido precisamente pronunciadas por un dictador, Muammar el-Gaddafi. La ignorancia llegará a su final cuando todo se presente como es en realidad. Terminará cuando todos los conocimientos se pongan a disposición de todos los seres humanos de un modo apropiado. Muchos de nosotros queremos construir un mundo mejor. Yo mismo, por ejemplo, desde este humilde canal, desde Baker Café, estoy intentando estimular a la audiencia para que esboce ideas más interesantes sobre cómo conseguir eso. Sin embargo, todas las ideas que se esbozan sobre papel o en un vídeo como este, que no se ponen en práctica realmente en una sociedad dada, acostumbran a no funcionar. Hay personas que enarbolan ideologías que, sin embargo, dicen lo contrario. Dicen que lo primero es crear la teoría y una vez escrita hay que obligar a la sociedad a aproximarse lo máximo posible a esa teoría. Si las cosas no salen como esperábamos, no es culpa de la teoría, que es perfecta, es culpa de la práctica, que debe mejorarse. Es así como se alcanzaron cotas de horror inimaginable con el comunismo. Tendemos a cometer el error de pensar que podemos confiar en nuestra comprensión intelectual de lo que es bueno y justo, y luego simplemente es cuestión de intentar modelar la realidad para aproximarnos todo lo posible a ello. Por eso en política es tan popular la noción de ideal. Nos encantan los ideales, nos emocionan los ideales. Hay que luchar por los ideales. A un político se le pueden perdonar muchas cosas, pero no que traicione los ideales. Sin embargo, la política no debería fundarse tanto en ideales como en el pragmatismo. No debemos abrazar el pragmatismo sin más. La política debe ser una mezcla de ideales y de pragmatismo. Pero como el ideal lo tenemos ya asumido, voy a intentar defender el denostado pragmatismo. El pragmatismo significa aquí la adaptación de nuestros ideales al mundo real. Un principio o un ideal que no puede implementarse es sencillamente un mal principio o un mal ideal. La práctica puede demostrarnos que la teoría no es correcta, así que cada vez que hacemos alguna clase de inferencia sobre lo que sería mejor para todos, necesitamos volver a la experiencia para confirmar su validez. Es decir, necesitamos validar empíricamente nuestros sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Esta validación empírica es incluso más importante que la validación lógica o la validación teórica. Aunque todo en el papel tenga sentido, no importa, tal y como explica Julian Baggini en su libro Los límites de la razón. Por ejemplo, podríamos razonar con facilidad que, como la igualdad económica es buena y podemos conseguir una igualdad mayor mediante la redistribución de la riqueza, esto implica que la redistribución de la riqueza es buena. Pero hemos de conocer bien cómo funcionaría en realidad semejante redistribución para saber si la inferencia es válida. Podría resultar que esa redistribución tuviera consecuencias no deseadas. Por ejemplo, unas consecuencias tan malas que superasen con creces las bondades de la igualdad. Hemos de ser conscientes, cuando menos, de que estar en principio a favor de la redistribución no nos aclara cuál de los innumerables modos de lograrla resultará efectivo. Todo el trabajo duro se hace con referencia a la experiencia, no a la validez teórica de las inferencias, de las premisas a las conclusiones. Si nos hemos enamorado demasiado de nuestras ideas, o peor aún, de nuestra ideología, entonces nos volvemos más incapaces de validar pragmáticamente si esas ideas son apropiadas y, sobre todo, nos volvemos incapaces de adaptarlas a las circunstancias.
Por eso, la razón práctica no funciona demasiado bien cuando habita demasiado tiempo en el interior de la cabeza del pensador, por muy inteligente que sea ese pensador. Os confesaré que yo siempre me he autodefinido como progresista. Siempre he tenido mis miras puestas en el futuro. Siempre he pensado que era mejor moverse que quedarse quieto, enquistado, oliendo a rancio. Pero advertir lo complejo que es todo no solo me ha permitido ver lo ingenuo y lo ignorante que era, también me ha enseñado que debo proceder con mucha más cautela. También he aprendido que no todas las posturas conservadoras son rancias o se resisten al cambio pase lo que pase. Hay conservadores que anhelan el cambio, pero que son lo suficientemente modestos como para aceptar que es mejor no cambiar a cambiar de forma desordenada, por el simple hecho de hacerlo. Es el caso, por ejemplo, del filósofo británico especializado en filosofía política, Roger Scruton. Para Scruton, la sociedad es como un organismo viviente y los individuos no son átomos autónomos, sino partes de un todo que solo florecen cuando ese todo también florece. Esto significa que la vida humana solo tiene sentido, los valores solo tienen vigencia y los proyectos solo cobran significado cuando se conciben como parte de una historia social que se extiende antes y después de nuestras propias vidas. La consecuencia política de esto, para los conservadores, es que necesitamos preservar las instituciones, las costumbres y las prácticas de nuestra sociedad a fin de que podamos florecer en ella. El conservadurismo es, por lo tanto, un ejercicio de ecología social, cuyo objetivo es legar a las generaciones futuras y, si es posible, fomentar el orden y el equilibrio de lo que somos depositarios temporales. Lo que no debemos hacer es partir de cero, decidiendo en qué consistirá la sociedad ideal para luego intentar reorganizar la sociedad para satisfacer esa visión utópica. Desde este punto de vista, la sociedad es fruto de un largo proceso de evolución gradual. Aunque a veces cuesta ver por qué ha de ser necesaria una parte específica de ella, algo rancio y extraño, lo que podrían parecer anacronismos podría ser, en el fondo, los productos de siglos de adaptación gradual. Cuando destruimos estas instituciones y las reemplazamos por algo diseñado por los teóricos, corremos el riesgo de disminuir la sabiduría de la historia, de nuestros ancestros, y sustituirla por algo con raíces mucho menos profundas. Pero es que además estamos destruyendo lo que costó años desarrollar y lo estamos reemplazando por algo que todavía no se ha probado. Para los conservadores esto es una locura y una señal de arrogancia. Así, la verdad esencial del conservadurismo es que la sociedad es un delicado ecosistema y que deberíamos proceder siempre con cautela a la hora de reformarla. Cuanto más violento sea el cambio, mayor puede ser el riesgo de causar daños. Así pues, antes de emprender cualquier reforma, necesitamos preguntarnos si es de verdad necesaria y si encaja o si choca con la sociedad tal y como es. Un conservador razonable, entonces, no es alguien que se resista al cambio, sino alguien que quiere actuar con cautela, es decir, lo mismo que debería hacer cualquier progresista razonable. Pero como es difícil que existan solo progresistas y conservadores razonables, necesitamos que haya ambos para que se vigilen mutuamente. O dicho de otra manera, a la hora de organizarnos políticamente, ser todo lo racional posible significa no intentar obtener más de lo posible de la racionalidad. Frente a la complejidad de los problemas que nos atañen como civilización, pareciera que la visión restringida es pesimista, que un utópico acabaría enfangándose la bulia si no es capaz de soñar a lo grande. Además, siempre es preferible hacer algo, intentarlo, antes que quedarse paralizado en casa pensando que todo es demasiado difícil y demás. Y eso es cierto. Pero quienes sostienen que la complejidad del mundo excede las capacidades humanas no están defendiendo una suerte de parálisis por análisis, sino que están diciendo que debemos avanzar cautelosamente, como lo haríamos por un campo lleno de minas. Según explica la científica ambiental Donella Meadows en su libro ya un clásico, Pensar en sistemas, a menudo cuando nos enfrentamos a un problema complejo,
por ejemplo la pobreza, los homicidios o la discriminación, la gente dice mejor hacer algo que no hacer nada. Sin embargo, intervenir en un problema puede ser contraproducente, incluso de forma inadvertida. En primer lugar, porque podemos arreglar cosas poco importantes del problema y así calmar nuestra culpa, a la vez que evitamos enfrentarnos a los problemas más acuciantes. En segundo lugar, porque la intervención puede destruir la capacidad original del sistema para mantenerse de forma autónoma. Es decir, los problemas pueden entonces empeorar y el interventor verse más alentado a actuar, estropeando más el sistema con la excusa de que el sistema está yendo peor. Y en tercer lugar, intervenir es adictivo, porque nos encantan las soluciones rápidas, aunque sean defectuosas. Como una vez escribió J.K. Chesterton en una parábola que ya se conoce como la valla de Chesterton: el reformador más moderno se acerca alegremente y dirá: no le veo utilidad, vamos a quitarla. A lo que el reformador más inteligente hará bien en responder: si no le ves utilidad, no te dejaré quitarla bajo ningún concepto. Reflexiona, si al volver me explicas que no le ves utilidad, quizás te permita derribarla. Finalmente, las políticas intervencionistas también se vuelven adictivas porque son fáciles de vender y la gente se las cree. Así desaparece el síntoma del problema, distrayéndonos y evitando que acometamos la tarea más difícil y la más eficaz: solucionar el verdadero problema. Por todo ello, las revoluciones sociales en su conjunto han sido esencialmente eso: sueños utópicos que no llegaron donde quisieron o reflejos especulares y simplificadores de eventos que ya tenían lugar. Si un político os promete que solucionará un problema complejo aumentando los impuestos o bajándolos, o independizándonos, o anexionándonos, o ejerciendo una discriminación positiva o negativa, consumiendo energías verdes o no consumiéndolas, o fomentando el vegetarianismo o no fomentándolo, o cualquier otra intervención sin presentar con la misma insistencia y detalle, incluso con mucho más, otro conjunto de medidas que incidan en el problema que se quiere solucionar y en el conjunto de nuevos problemas que surgirán de adoptar tal medida, entonces no perdáis el tiempo. No sabe solucionar el problema. Solo es un Mesías que quiere vuestra atención, un adicto al chute del buen samaritano, o alguien que rehúye la ansiedad frente a la incertidumbre, construyendo un relato consolador. Hasta la próxima.